Bueno, nuevamente buenas noches, un gusto estar acá esta noche compartiendo con ustedes esta mediación para la evaluación del próximo domingo y poder aclarar las dudas que ustedes puedan tener en relación con esta evaluación. Bueno, mi nombre es Arlet Zúñiga, yo soy una de las tutoras de los grupos de este cuatrimestre, de este curso, y bueno, veo por aquí algunos nombres que son de mi grupo, me parece. Bueno, yo les he preparado una pequeña presentación con algunos puntos importantes relacionados con la evaluación. Entonces me voy a permitir compartir la presentación. Un segundito. Ahí me escuchan bien. Sí. Sí, correcto. Muy bien. Por favor, me confirman cuando ya puedan ver la presentación. Ya la vemos. Listo. Bueno, en realidad lo que yo les traigo aquí es un resumen de los temas. Por ahí vimos que en la plataforma había algunas dudas, ¿verdad? En relación con la evaluación. Entonces, la idea de esta mediación es poder aclarar esas dudas en caso de que ustedes las tengan. Bueno, ustedes probablemente desde el inicio del cuatrimestre pudieron revisar un documento que se llamaba Lecturas Obligatorias, ¿verdad? Ese documento trae este resumen que yo les traigo acá para cada uno de los temas que forman parte del temario de este curso, ¿verdad? ¿Cuáles son los capítulos, principalmente del libro Ingeniería de Software, que tienen que ver con ese tema? Ese es el libro de texto principal en este curso. Recuerden que ese libro, bueno, es un libro físico, no está en digital, ¿verdad? Entonces, en buena teoría, cuando ustedes matriculan los cursos, pues tienen que coordinar con la universidad para poder recoger el libro. En realidad son varios grandes temas, el tema de requerimientos de software y su especificación, que ese tema lo pueden encontrar en el capítulo 10 del libro de Pantaleo y Rinaudo, que tiene que ver con relevamiento de requerimientos, y ahí están las páginas, de la 144 a la 166. El tema de análisis de software es un poquito más grande, tiene varios capítulos. Tenemos el capítulo 11, el capítulo 12. Ahí pueden ver las páginas de cada una de estos capítulos en relación con este tema. Tenemos el capítulo 7, el capítulo 8 y el capítulo 9. Nos devolvemos en el libro y vamos a estos capítulos. Todo eso tiene que ver con los diferentes temas del análisis de software. Me voy a devolver un momentito porque no lo mencioné aquí. En el capítulo 11 vemos todo el tema de análisis de requerimientos. Capítulo 12, pruebas a esos requerimientos. Creo que me pasé, perdón. Capítulo 7, todo lo que es UML, que ustedes ya pusieron en práctica en los proyectos. Y en capítulo 8 y capítulo 9 están separados, uno para diagramas estáticos de UML y otro para diagramas dinámicos de UML. Todo lo que tiene que ver con diseño de software, ¿verdad? Lo van a encontrar en los capítulos 14, 15, 16, 17 y algunos más que vamos a ver a continuación, donde van a encontrar diseño de software, métricas de software, pruebas de software y el proceso de pruebas de software. También en el tema de arquitectura de software tenemos el capítulo 13 de este mismo libro en lo que se refiere a arquitectura de software. Luego tenemos por acá, nos devolvemos también al capítulo 4 que habla sobre metodologías de desarrollo. Capítulo 5, que son las metodologías conducidas por los planes. Y el capítulo 6, metodologías ágiles, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con Scrum y demás. En el tema de administración de la configuración, tenemos el capítulo 25 del libro de Ingeniería de Software, donde tenemos el tema de estándares de calidad. Además de eso, también se mencionan varias lecturas que no son propiamente de un libro de texto, sino que están en estos links que se les facilitar, ¿verdad? Bueno, este que tiene que ver con qué es Solid, cuáles son los principios. Ay, perdón, no sé por qué se me pasa tan rápido. Arquitectura limpia, principios de una arquitectura limpia, el camino hacia una arquitectura limpia.
Em, por aquí igual código limpio. eh, y bueno, este otro también, ¿verdad? 12 ideas de la filosofía clean que no pueden faltar en tu código. Esas lecturas ustedes tenían que venirlas ejecutando en las diferentes semanas, ¿verdad? Para ir al día con toda la materia, porque en realidad sí es bastante y toda se toma en consideración para la prueba. La prueba está definida desde el inicio del cuatrimestre, no es una prueba eh, que hiciéramos nosotros propiamente como tutores, sino que ya se nos da esa prueba, ¿verdad? Em, y bueno, algunos aspectos importantes en relación con esta prueba tienen una hora de tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco, voy a revisar bien la hora, me parece. A ver si lo tengo aquí anotado. La prueba es el domingo, ¿verdad? Y tienen una hora de tiempo. Tiene 30 preguntas y todas las preguntas son de selección, ¿verdad? Generalmente de selección única. Entonces, digamos que pueden durar como no más de 2 minutos por pregunta, dado el tiempo que tiene, ¿verdad? Una hora. Solamente aquellas personas, estudiantes que tengan algún tipo de adecuación, se les configura la plataforma para que la prueba les dure un poquito más, pero si no, tienen una hora de tiempo. No sé si tienen alguna duda hasta aquí en lo relacionado a la logística de la prueba. Disculpe, Pareciera que no. profe, Sí, De adelante. mi parte, no. yo me preguntaba por qué razón ponen el examen en un solo día, digamos, que solo se puede hacer un día y no en el plazo de una semana y así. Porque, bueno, ahí sí yo no te podría dar la respuesta específica, ¿verdad? Esas son políticas de la universidad, de la cátedra y así está definido, ¿verdad? No es algo que definiéramos nosotros, sino que así está definido desde la cátedra. Adelante, Fabián. Sí, disculpe, había mencionado que la evaluación es de selección única, ¿verdad? Sí, O lleva selección desarrollo. única. Ah, ok. No, no tiene desarrollo, es solo selección única. Entonces las preguntas son muy teóricas, ¿verdad? Tienen que haber repasado bastante los conceptos de todas estas páginas que hemos indicado. Bueno, cada uno tiene su mecanismo de estudio, ¿verdad? Pero tienen que tener muy frescos los conceptos porque las preguntas son muy teóricas. Y no sé, al compañero que preguntó antes, bueno, ¿por qué lo definen en una fecha? La respuesta que te puedo dar es que esa es la política de la cátedra. Inclusive, por ahí me habían hecho una consulta al inicio del cuatrimestre de que el domingo es feriado, pero así está estipulado en el cronograma. Entonces, es feriado, pero no es obligatorio. Entonces, por eso se puede hacer la prueba en esa fecha. Adelante. Buenas, profesora. Entonces, si las preguntas son muy teóricas y con esas lecturas, digamos que van a ser conceptos que ya vienen ahí, no interpretativos. No interpretativos, exactamente. Es lo que es, Ok, ok. pero es el concepto que es. No, no queda a interpretación. Inclusive, em, las preguntas están sacadas de las lecturas. Gracias. ¿Ok? Bien, no sé si tienen alguna otra consulta. Bien, lo que yo traía acá es un pequeño resumen, ¿verdad? Que les puede servir esta presentación como una guía. Obviamente es un resumen porque son muchos temas y no podríamos ver en detalle todos los temas, ¿verdad? Pero sí como para que tengan un resumen de algunos puntos importantes, ¿verdad? Entonces, siempre tomar en consideración, ¿verdad? Por lo menos que les sirva de guía. En el tema de requerimientos de software, debemos recordar las diferentes técnicas que tenemos para el relevamiento de requerimientos, ¿verdad? Que pudieran ser las entrevistas, las simulaciones de usuario, los storyboards o el prototipado, que ustedes ya esto lo pusieron en práctica
si no me equivoco, en el proyecto 1, me parece, ¿verdad? Algo de esto. Esas son las principales técnicas que usamos para el levantado o relevamiento, como les llaman acá, de requerimientos para el desarrollo de software, ¿verdad? En las entrevistas, pues, tenemos esa posibilidad más directa con las personas usuarias, potenciales usuarios que vayan a usar el software que vamos a diseñar. Entonces podemos tener de primera mano la información que necesitamos para comprender qué es lo que requiere el requerimiento, qué es lo que requiere el software que vayamos a diseñar. Bueno, las simulaciones, como lo dice también su nombre, ¿verdad? Permitir hacer eh, como simulaciones, como simulacros, no sé cuál sería la palabra correcta, para también poder entender el fondo de lo que se busca para la funcionalidad que queramos desarrollar o que tengamos que desarrollar. Los storyboards, que lo conocemos también, ¿verdad? Como las historias de usuario, donde podemos ahí de alguna manera plasmar lo que debe hacer un requerimiento. Y el prototipado, que es un mecanismo para tener hay diferentes tipos, ¿verdad? Pero como una especie de cascarón, podríamos decir, de lo que vaya a ser el software y poder tener una idea y poder ir haciendo los ajustes sobre la marcha. También tenemos por acá el tema de los casos de uso, que están más desglosado en algunos de los capítulos del libro, ¿verdad? Donde tenemos diferentes tipos de diagramas, los vamos a ver por ahí en una filmina, vienen más adelante los que son estáticos y los que son dinámicos. Debemos tener claro que un caso de uso, ¿verdad? Tiene diferentes diagramas y también la especificación, ¿verdad? Que es la descripción del caso de uso, que realmente es una herramienta muy importante para poder identificar lo que debe hacer un requerimiento. Y ustedes ya con la elaboración de los proyectos lo experimentaron, ¿verdad? Porque tuvieron que desarrollar los diferentes casos de uso para el sistema del enunciado, ¿verdad? Que era eh, ahorita no recuerdo el nombre, ¿verdad? Era el sistema eh, de turismo rural, era, ¿verdad? Si no me equivoco, el de ustedes. Correcto, Sí, mi el tierra. sistema de Sí, gestión de turismo ese. rural. Ok. Y ahí ustedes tuvieron que plasmar tanto a nivel de diagrama como a nivel de descripción del caso de uso de las diferentes funcionalidades o requerimientos que lleva este sistema. En el tema del análisis de software es muy importante entender el negocio, ¿verdad? Nosotros como informáticos, pues evidentemente nos vamos a concentrar en lo que nos corresponde, pero podríamos decir que estamos como en el medio. ¿Estamos en el medio de qué? De la necesidad de la empresa y el código, ¿verdad? El unos y ceros. Entonces, el analista de software, la persona que está en esa posición, tiene que convertirse en un traductor de alguna manera. ¿Traductor de qué? Bueno, de lo que quiere el negocio para convertirlo en un módulo, en un requerimiento, en una funcionalidad desarrollada a través de código 1 y ceros, ¿verdad? Entonces tenemos que entender el contexto, tenemos que entender cómo funciona el negocio, hay que entender cuáles son las reglas de negocio que tiene cada requerimiento, ¿verdad? Porque son como reglas, son límites que tiene el requerimiento que se deben cumplir, ¿verdad? Además, otra cosa importante es la trazabilidad de los requerimientos. Ustedes por ahí probablemente en la materia vieron las matrices de trazabilidad, que es lo que nos permite darle seguimiento de alguna manera al requerimiento, ¿verdad? Poder llevarle el tracking, por eso se llama trazabilidad de los requerimientos. Las pruebas que son importantes, ¿verdad? Y ahí también sabemos que no podemos poner un software en producción hasta que no haya sido probado lo suficiente. También más adelante viene algo relacionado con esto. Importante hablar de validación y verificación, ¿verdad? La validación de la aplicación como un todo, validación del modelo de negocios que esté cumpliendo con esas reglas de negocio y demás. La verificación se hace a través de casos de prueba, ¿verdad? Principalmente. Y bueno, esto tiene todo un ciclo de vida y herramientas. Cuando hablamos de UML,
Les decía que teníamos la diferenciación y por ahí hay un capítulo del libro que habla de cada uno de estos grupos de diagramas. Tenemos los diagramas estáticos y los diagramas dinámicos. Dentro de los diagramas estáticos tenemos los diagramas de clases, los diagramas de objetos, los diagramas de paquetes, los de componentes y los diagramas de instalación. Por el otro lado, dentro de los dinámicos tenemos los diagramas de actividad, diagramas de estado, diagramas de casos de uso, que son los más comunes, los que más dibujamos, los que más hacemos, perdón, diagramas de comunicación y diagramas de secuencia, ¿verdad? Entonces tenemos esos dos grandes grupos. ¿Qué es UML? ¿Alguien que me quiera recordar? ¿Qué significa UML? Lenguaje unificado de modelado. Exacto, lenguaje unificado de modelado, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas es un estándar, podríamos decir, ¿verdad? Para poder modelar las funcionalidades que lleva una aplicación, un sistema. En cuanto al diseño, algunos criterios de un buen diseño que ustedes también aplicaron, ya no recuerdo si fue en el primero o en el segundo proyecto, ¿verdad? Economía, visibilidad, espaciamiento, simetría, emergencia, inversión en la cadena de dependencia, código clausurado ante cambios, principios de sustitución, segregación de interfaces y dependencias no cíclicas, ¿verdad? Un buen diseño tiene que cumplir con una serie de elementos, ¿verdad? No es solamente qué tan bonito pueda verse, sino que tiene que tener una serie de elementos. Dentro de cada uno de estos aspectos se explica. También dentro del tema de diseño de software hablábamos de métricas, ¿verdad? Donde se pueden usar diferentes tipos de indicadores, escalas o medidores para medir el rendimiento realmente de ese software, ¿verdad? Algunas buenas prácticas en la codificación, y esto es fundamental, el uso de estándares, ¿verdad? No se desarrolla o no se tira código, como decimos, a lo loco, sino que tiene que estar basado en un estándar de desarrollo, ¿verdad? Donde el estándar nos diga, bueno, cómo se le deberían dar nombre a las variables, por ejemplo, ¿verdad? Cómo se va a hacer todo ese desarrollo. ¿Por qué es importante la estandarización? Porque cualquiera que vea ese código tiene que ser capaz de entenderlo, ¿verdad? Porque hoy están ustedes ahí detrás de ese código, detrás de ese sistema, trabajándolo, haciéndolo, pero no saben mañana si a ustedes les va a tocar darle mantenimiento a esa aplicación. Entonces, la estandarización permite que cualquier desarrollador pueda entender el código que está. Y les cuento una anécdota. Una vez tuvimos ahí un caso, ¿verdad? De un código que había que hacerle unas modificaciones, había que corregirlo, y la persona que estaba a cargo dijo así literalmente, prefiero hacerlo de nuevo porque no entiendo nada de lo que está en ese código. ¿Verdad? Cuando la gente pone las variables como se le ocurren o desarrolla como lo tiene en la cabeza sin seguir una estandarización, es muy complicado para dar mantenimiento a ese software. Entonces, eso es una muy buena práctica de codificación. Además de los chequeos también de estilo que se puedan manejar durante este proceso. Dentro de pruebas debemos tener claridad que hay dos tipos, ¿verdad? O más bien, no dos tipos de pruebas, sino dos grandes grupos, los niveles de pruebas y los tipos de pruebas. Dentro de los niveles, ¿verdad? Esos son como cositas que deben tener ahí presente. Las pruebas unitarias, las pruebas de integración, las pruebas funcionales, las pruebas de sistema y las pruebas de aceptación. Pero tipos de prueba tenemos varias. Tenemos pruebas o test de volumen, test de estrés o pruebas de estrés cuando ponemos ese software bajo estrés, bajo una situación simulada de estrés para ver cuál es el rendimiento. Test de usabilidad es muy importante, tiene que ver con el diseño, ¿verdad? Que el software sea usable, ¿verdad? Que tenga usabilidad en realidad.
test de seguridad, porque hay, en el desarrollo no podemos dejar de lado el tema de la seguridad, ¿verdad? Siempre tiene que haber componentes que protejan la información que va a manejar esa aplicación, ese sistema. Test de rendimiento, de performance, test de instalabilidad y test de documentación. También es otra cosa importante. Un software sin una documentación adecuada, tanto a nivel de código como a nivel, digamos, adicional, ¿verdad? La documentación, pues no es correcto. Siempre tenemos que tener esa documentación. También dentro de este tema de las pruebas hablamos de dos tipos de métodos, que son las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra. ¿Alguien se acuerda qué son estas pruebas? A mí me gusta preguntar, por eso les pregunto. Si no me equivoco, la blanca era donde se examina que cada proceso o cada parte lógica funciona y la negra solo se revisa que la salida sea correcta con respecto a la Es entrada. correcto, es correcto. De hecho, si lo vemos ahí en el gráfico, en la caja negra, por eso se dice caja negra, yo no sé qué está pasando ahí adentro, ¿verdad? Solo me interesa que la salida sea congruente con lo que yo esperaba, con la entrada, ¿verdad? Entonces, no sé qué está pasando ahí adentro, pero la salida es correcta. En cambio, en la caja blanca, ven que sí veo lo que está pasando adentro, ¿verdad? Entonces, obviamente me preocupo por el producto que voy a obtener de esa prueba, pero sí me preocupo por las funciones que están pasando ahí adentro. Entonces, estos son dos métodos que siempre son muy importantes de tener claros, ¿verdad? Caja blanca, me preocupo por los procesos, lo que está ocurriendo dentro del procesamiento de esos datos, y en la caja negra no me interesa, solo me interesa la salida. Muy bien. Bien, en este tema de diseño y en el proceso de pruebas como tal, hay algunas cosas importantes. Es importante hacer un plan de pruebas. No es que vamos a probar a lo loco, sino que tiene que haber un guión de alguna manera. ¿Qué es lo que voy a probar? ¿Y hasta dónde voy a probar? ¿Por qué? Porque sabemos que es materialmente imposible probar todas las funcionalidades de un software. Entonces, dependiendo del software que sea, pues habrá que llegar, ya sea que se haga por una muestra estadística o por el mecanismo que se utilice, pero hay que definir qué voy a probar y hasta dónde voy a llegar, porque no lo puedo probar todo, ¿verdad? También es muy importante y se utiliza mucho la automatización de pruebas para poder hacer ese proceso de una manera más ágil. Ahí tenemos pruebas unitarias y de componentes, pruebas de funcionalidad sin interfaz de usuario y pruebas de sistema completas con interfaz de usuario. Y tenemos otro concepto que es muy importante dentro de este proceso, que es la integración continua. ¿Verdad? Que es la integración continua, de lo que nos habla es de mantener un único repositorio donde se va automatizando el proceso de construcción y las pruebas son automáticas, ¿verdad? Pero todo el equipo de desarrollo se compromete a comunicar los cambios a la línea principal porque todo está en un solo repositorio. Entonces, es muy importante ese último punto, porque si alguien hace un cambio y no comunica, no avisa, pudiera ser que las pruebas sean negativas, ¿verdad? O salgan fallidas esas pruebas. Entonces, es muy importante ese proceso de comunicación. Y eso se usa mucho, la integración continua. Dentro del tema de arquitectura, ven que es como ¿verdad? Una pinceladita de todos los temas. Tenemos, bueno, la arquitectura conceptual, ¿verdad? Como la idea de todo ese software y la arquitectura física, ¿verdad? Todos los componentes que van a formar parte de ese software. El software no está solo en el mundo, ¿verdad? Tiene que tener interacción con otros componentes para poder funcionar adecuadamente. También dentro de este tema se habla de la selección de componentes, los frameworks, comunicaciones con sistemas externos. Hay muchas veces las aplicaciones necesitan o tienen que tener una interfase con sistemas que no son de la misma organización, sino que son externos, ¿verdad? Cosas tan sencillas como, por poner un ejemplo, no sé, un sistema bancario que automáticamente tiene que leer todos los días la tasa del tipo de cambio, ¿verdad? Eso no es algo que alguien mete manualmente, sino que lo jala de probablemente de la página del Banco Central, ¿verdad? Entonces ahí hay una interfaz, hay una comunicación
con sistemas externos o cosas que son muy comunes actualmente también, ¿verdad? Que los sistemas empresariales sencillamente digitan el número de cédula de la persona y se trae la información del registro también, ¿verdad? Entonces hay comunicación con sistemas externos. Otro aspecto importante son los atributos de calidad, ¿verdad? Que no debemos dejar pasar en el desarrollo de software, que son la confiabilidad, la usabilidad, la seguridad, la disponibilidad, la escalabilidad y el fácil mantenimiento, ¿verdad? El software no tiene por qué ser complicado, no tiene que ser, y quizás a ustedes les ha pasado, no tiene que ser difícil de navegar, ¿verdad? De encontrar las opciones. Y está más que comprobado que un usuario, cuando un software es poco amigable, ¿verdad? Desiste, ¿verdad? No se compromete con ese software porque le es difícil de encontrar las opciones, ¿verdad? Entonces debemos mantener, para tener software de calidad, primero que todo tiene que ser confiable, es decir, los resultados que genere ese software tienen que ser confiables. Podemos confiar en que la información que ese software me está dando es la que se espera que sea, ¿verdad? No información alterada ni mucho menos. Bueno, usabilidad es todo esto que les digo, que el sistema pueda ser lo suficientemente amigable, que podamos encontrar las cosas a nivel de navegación y demás. Seguridad, porque no podemos dejar de lado el tema de la seguridad en las aplicaciones, ¿verdad? Proteger los accesos, perfiles, qué sé yo, y toda la seguridad a nivel de cifrado de datos, si es del caso, ¿verdad? O de comunicación, son aspectos que no podemos dejar de lado. Disponibilidad, ¿verdad? El software tiene que estar disponible cuando se le necesita. Eso no quiere decir que todo el software que tenemos en producción tenga que estar 24/7. Pudiera ser que si la regla del negocio, ¿verdad? Así lo pide, pues el software tiene que estar 24/7, pero a lo que se refiere la disponibilidad es estar disponible cuando se le requiere, cuando se necesita. La escalabilidad, que tenga la posibilidad de crecer, ¿verdad? No podemos hacer software tallado a las necesidades actuales. Siempre hay que pensar en un porcentaje de crecimiento, tanto a nivel de almacenamiento como a nivel de otras funcionalidades que se le puedan ir sumando, se le puedan ir agregando a ese software. A eso se refiere la escalabilidad, ¿verdad? La posibilidad de crecer. Y bueno, que sea de fácil mantenimiento, que no sea, como les digo, algo demasiado complicado. También es importante probar la arquitectura como tal, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, bueno, las diferentes herramientas de desarrollo, los ambientes de programación, las plataformas de pruebas. Recordemos que en el desarrollo de software debemos mantener 3 ambientes separados, ¿verdad? Ambiente de desarrollo, ambiente de pruebas y ambiente de producción. Y esos 3 ambientes no se pueden mezclar. También muchas veces para el desarrollo de software usamos herramientas que son más de la gestión del proyecto como tal, ¿verdad? Ahí podemos tener muchas herramientas del mercado que nos sirven para eso, ¿verdad? Integración continua, bueno, ese repositorio único donde vamos trabajando de manera centralizada, ¿verdad? Quizás podríamos decir que un ejemplo de la vida cotidiana, de herramientas que nos sirven para esa integración continua, podríamos decir que es Azure DevOps, ¿verdad? Que se utiliza mucho hoy en día. En cuanto a las metodologías de desarrollo, bueno, como lo vimos al inicio, tenemos 2 tipos de metodologías para el desarrollo, las que son conducidas por los planes, que son como un poquito más tradicionales, podríamos decir, y las metodologías ágiles. Dentro de las metodologías conducidas por los planes tenemos la metodología en cascada, el prototipado, que ya vimos, ¿verdad? Que también es una herramienta para el levantado o relevamiento de requerimientos. El desarrollo rápido de aplicaciones, la metodología incremental y la metodología en espiral. En cascada, muy fácil, ¿verdad? Es como una gradita, una fase va después de la otra.
totalmente secuencial, ¿verdad? No pasamos a la siguiente fase hasta que la anterior no haya sido finalizada. Prototipado, bueno, trabajamos con prototipos, ¿verdad? Con esos cascarones, podríamos decir, de cómo se va a ver la aplicación, qué funcionalidad mínima, porque un prototipo no tiene funcionalidad total, ¿verdad? Es como lo mínimo. Hay varios tipos de prototipado, pero generalmente no tienen toda la funcionalidad y no es una buena práctica tampoco dejar como software ya en producción un prototipo, ¿verdad? El prototipo me sirve para que los usuarios lo vean, se familiaricen, lo conozcan, hagan pruebas, etcétera, pero no es conveniente dejar ese prototipo como software ya en producción. Hay que retirarlo y ya implantar, ¿verdad? O liberar el software en versión final. El desarrollo rápido de aplicaciones, pues es una metodología donde se trabaja de manera muy conjunta con la persona usuaria, ¿verdad? O el potencial usuario de esa aplicación y se van desarrollando los requerimientos como de manera conjunta, ¿verdad? Es un poco, trabaja un poco rápido eh, porque va como paralelo de alguna manera. Y podemos tener diferentes grupos de desarrolladores y usuarios trabajando al mismo tiempo. Por eso puede tener un avance un poco más rápido que el de cascada. El incremental, ¿verdad? Igual también pudiera ser que tengamos una base común y a partir de ahí empezamos a incrementarle diferentes funcionalidades. Pero igual necesitan, ¿verdad? Como una base común. Y el espiral, bueno, como lo dice su nombre, es como un caracol, ¿verdad? Donde podemos tener diferentes fases para un megaproyecto, ¿verdad? Entonces vamos haciendo una fase, terminamos, seguimos inmediatamente con otra y así va ampliando esa metodología en espiral. Por el otro lado, dentro de las metodologías ágiles prácticamente tenemos dos, que es el Extreme Programming o XP y Scrum, ¿verdad? De esto, ¿qué es lo que más se usa hoy en día en la calle? Bueno, Scrum. Entonces, acá en esta lámina ustedes tienen un resumen en una gráfica de lo que es Scrum, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos los diferentes roles que tiene la metodología. Están en español, ¿verdad? Pero lo entendemos bien. El Product Owner, ¿verdad? O el propietario del producto. El Scrum Manager, que es el líder de ese equipo de trabajo. El equipo o el team, ¿verdad? Y todos los interesados, que son los que tienen algún interés, valga la redundancia, en ese desarrollo de software. Tenemos dentro de los componentes la pila del producto, ¿verdad? O en inglés la conocemos como el backlog. Tenemos la pila del sprint y tenemos los incrementos, ¿verdad? Que realmente esos incrementos es lo que me va a ir dando cada ciclo, cada sprint que vayamos terminando. Ahí ustedes pueden ver, ¿verdad? La pila del producto es la relación de los requisitos del producto. El propietario del producto es su responsable y quien decide. En la pila del sprint son los requisitos, perdón, requisitos comprometidos por el equipo para el sprint con el nivel de detalle suficiente para su ejecución. El incremento, por eso se ve como una piecita de rompecabezas, porque vamos armando el rompecabezas cada vez que le vamos dando, vamos terminando un sprint. Dice que es parte del producto desarrollada en un sprint en condiciones de ser usada. Pruebas, codificación limpia y documentada. Por aquí vemos las diferentes reuniones que tenemos en Scrum. Tenemos la reunión de planificación del sprint, donde dice que el propietario del producto explica las prioridades y las dudas que pueda tener el equipo estima el esfuerzo de los requisitos prioritarios y se elabora ese backlog. El Scrum Manager define en una frase el objetivo del sprint. Reuniones diarias, que son los daily reviews, que son de 15 minutos de duración, dirigidas por el Scrum Manager y solo interviene el equipo de trabajo. Estas reuniones son prácticamente reuniones de seguimiento para ver qué hiciste ayer, qué tienes para hoy, qué necesitas,
si tuviste algún problema, en qué te podemos ayudar. Recuerden que Scrum está basado en el trabajo en equipo. Y luego tenemos las revisiones del sprint, ¿verdad? Que son revisiones posteriores, un poco más largas, de unas 4 horas tal vez, que son moderadas por el Scrum Manager y presentan el sprint, ¿verdad? Y lo revisan y se empieza a pensar en el que sigue, ¿verdad? Básicamente. Bueno, ¿a qué llamamos un sprint en esta metodología? Ciclo de desarrollo básico de Scrum de duración recomendada no mayor a 30 días, ¿verdad? Los sprints no deben pasarse de esa duración. Sabemos que las metodologías ágiles están basadas en valores y por aquí se mencionan algunos, ¿verdad? El empowerment o empoderamiento y el compromiso de las personas, el foco en desarrollar lo comprometido, transparencia y visibilidad del proyecto, respeto, coraje y responsabilidad. Aquí en la parte de arriba de esta lámina ustedes pueden ver un poquito cómo funciona Scrum, ¿verdad? Ahí están los roles. PP es el propietario del producto, ¿verdad? Que es el que va a dar inicio a todo el proceso. Se hacen las diferentes reuniones, sobre todo en este caso la planificación del sprint, ¿verdad? Se estima el esfuerzo para cada requisito. Veamos que tenemos ahí la pila del sprint, cada una de esas hojitas. Entramos en el proceso de elaboración de ese sprint con reuniones diarias. Se genera el producto, que es la piecita de rompecabezas o el incremento. Eso se debe revisar y vuelve a iniciar el proceso. Entonces, en esta lámina hay un resumen bastante bonito de lo que es Scrum. En cuanto al tema de la administración de la configuración, por ahí se nos habla un capítulo de estándares, ¿verdad? Y dentro de estos estándares hay algunos que son importantes de mencionar. Hay algunas normas y modelos de referencia. Se habla del CMMI, CMMI. Se habla de algunas normas ISO. Recordemos que las normas ISO son estándares internacionales, ¿verdad? En diversos temas. En el caso de la 15.504, no recuerdo el nombre de la norma, pero tiene que ver con la medición de la capacidad. La 12.207, no recuerdo tampoco el nombre. Por ahí tenemos ITIL, ¿verdad? Que no es un estándar, es un marco de referencia muy usado hoy en día en tecnología de la información. Está enfocado en la mejora de los servicios de TI. Y por el otro lado tenemos la norma de calidad por excelencia, que es la ISO 9001, ¿verdad? La que permite cumplir o nos da los requisitos para el establecimiento de sistemas de gestión de calidad a nivel de procesos dentro de una organización. Principios de una arquitectura limpia, por ahí se habla de cohesión y acoplamiento. Características de una arquitectura limpia, independiente de los marcos, probable o testable, independiente de la interfaz, independiente de la base de datos, independiente de cualquier entidad externa, ¿verdad? O sea, una cosa es tener que revisar o jalar datos de un sistema externo y otra cosa es ser dependiente de, ¿verdad? Una arquitectura limpia pues busca que los sistemas sean independientes de estos elementos. Partes de una arquitectura limpia, podemos hablar de diferentes entidades, también volvemos a hablar ahí de casos de uso, adaptadores de interfaz, frameworks y diferentes drivers también que colaboran con este tema. Y bueno, básicamente ese es como el resumen de todos los temas que estarían entrando en la evaluación del domingo. Bueno, no sé si tienen alguna consulta o algún comentario o algo que quisieran ver. Todo bien de mi lado, sí. Ok.
No, es un poco extenso, mucha materia, Sí, pero es bueno, bastante, sí, sí, es bastante. Yo pensé que son iba a ser como, solo la parte de estándares, es la última parte, más que sí, todo. esa es la última parte y esa parte, digamos, no ha sido evaluada a nivel de proyecto, ¿verdad? Sí, entonces podría ser Mm. que le enfoque mucho en eso, espero, digamos, porque lo demás sí ha sido calificado. Pero bueno, ahí es simplemente ver ahí qué nos recordamos y lo que no, buscarlo rápidamente en el libro. Bueno, como les decía al inicio, ¿verdad? Cada quien tiene su estrategia de estudio, ¿verdad? Sus mecanismos para estudiar, pero siempre, a mí por lo menos siempre me ha servido el tema de resumir, ¿verdad? De hacer, bueno, algunos serán más visuales y demás, pero hacer mapas mentales, ¿verdad? Como con esos temas principales, relacionar una cosa con la otra. Aquí no se trata, y aunque yo les dije que el examen es muy teórico, yo no les estoy diciendo que se tienen que aprender las cosas de memoria, ¿verdad? Porque aquí no se trata de aprenderse las cosas de memoria. Lo malo de aprenderse las cosas de memoria es que terminamos un examen y se nos olvida todo, ¿verdad? Y nunca más lo volvemos a recordar. Entonces, la idea es poder entender, ¿verdad? Entender de qué estamos hablando y poder relacionar un tema con otro, ¿verdad? Y tal vez relacionarlo, bueno, ya ustedes han elaborado 3 proyectos, eh, relacionarlo con la práctica, ¿verdad? Cada uno de los temas. Un poco los proyectos que ustedes han hecho va por esa línea, ¿verdad? Bueno, hay que ver los temas a nivel teórico, pero la idea es que ustedes los puedan llevar a un caso práctico, ¿verdad? Que los puedan aplicar. Entonces, relacionar la materia con esa práctica, eso es una muy buena recomendación, ¿verdad? Para poder como entender el concepto aplicado a la realidad, más que aprenderme un concepto por aprenderme. ¿Alguna otra consulta? Ah, una cosa importante que olvidé mencionarles. Durante la prueba, va a haber un tutor contestando dudas en caso de que ustedes tengan dudas. Evidentemente no les va a contestar dudas de cuál es la respuesta correcta, ¿verdad? Pero si tienen alguna situación o que la pregunta no está muy clara o cosas de esa naturaleza, eh, ahí durante la hora de la prueba va a haber un tutor. ¿Cómo se van a comunicar con el tutor? Bueno, a través del chat de consulta. El tutor va a estar revisando ese chat de consulta, ¿verdad? El que es abierto para todos, para poder responder las consultas. Entonces, por aquello, para que sepan que del todo no están solos, ¿verdad? Que va a haber una persona ahí atendiendo sus inquietudes. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, con mucho gusto. Muchas gracias. Perfecto. Si no hay más consultas o comentarios, pues de mi parte eso sería y desearles muchos éxitos, ¿verdad? Ya es lo último que queda. Todavía pues les debemos el proyecto 3 que acaban de entregar el domingo pasado. Em, y la evaluación me parece, no estoy segura si les da la nota de una vez o se las da posterior, realmente no lo sé. Como les digo, como nosotros no configuramos la plataforma, entonces no sabemos cómo está, pero sí creo que después van a poder tener acceso a la nota. En todo caso, bueno, por lo menos yo, eh, lunes estoy viendo las notas, ¿verdad? Y las estoy pasando al sistema académico de las notas de la evaluación de una vez, el lunes probablemente. De las notas de la evaluación, ¿verdad? Porque falta el proyecto de revisión. Ya eso sería como la parte final. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, doctora Arlet. Con mucho gusto. Muchas Con gracias, gusto. Muchas profe. gracias. Buenas Buenas noches. noches. Muchos Gracias, de éxitos. verdad. Muchas gracias, Buenas buenas noches. noches. Que estén muy bien. Igual.